Muy buenos días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros una vez más en este día. Para nosotros es un placer recibirlo como cada día de la semana. Hoy viernes 23 de septiembre de 2010 nos acompaña Magua Moquete Paredes. David Tejeda está en otros asuntos. Está en otros asuntos. Vamos a decir como... Está en diligencias propias de su profesión. De su profesión. Vamos a establecer, como dice los canales internacionales, una actividad funcional a nivel internacional. No, pero él está aquí en la República Dominicana. Enhorabuena, David Tejeda. Bueno, yo estoy preocupado por la suerte política que puede correr un amigo. Este es el caso de Manuel Jiménez. Sabe que ayer la Comisión Electoral del PLD ya comenzó a hacer públicas algunas decisiones, tales como los candidatos a alcalde de Santo Domingo Este y de otras localidades. Hasta ahora, la única reacción que se conoce después de estos anuncios es la de Manuel Jiménez, que en verdad viene siendo crónica de una muerte anunciada, porque ya Manuel Jiménez había fijado una posición, y la posición era que él iba a decir cuál era su posición después que se produjera lo de ayer. Es decir, Manuel Jiménez no dijo, me voy si no soy candidato, o me quedo si no soy candidato. Él no quiso adelantarse a los acontecimientos, pero en el horizonte, lo que se alcanza a ver, por su misma, ¿verdad?, aptitud, es que él se iría del Partido de la Liberación Dominicana para ser candidato por otro partido, porque él dice que él va a ser candidato. Domingo Contreras, según me dicen, está en sesión permanente desde ayer con sus equipos políticos, y que yo sepa no ha fijado ninguna posición. Me gustaría si alguien aquí ya tiene información sobre cualquier actitud oficial de Domingo Contreras, nos las haga saber, porque hasta ahora lo que sabemos es que Domingo Contreras se retiró con su equipo a evaluar la situación. Para mí, estamos frente a lo que se llama la crónica de una muerte anunciada. De manera que se están cumpliendo decisiones de los organismos superiores del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que en líneas generales ha sido, si no recibida con gusto, ¿verdad?, porque no es verdad que ha sido así, pero sí hay que colegir de que hay una actitud de aceptación de lo dispuesto en las altas instancias. Hay gente que quiere agitar en las bases del PLD y quiere apelar a la dignidad de los PLDistas y quiere destacar el atropello a la democracia, refiriéndose a este tipo de decisiones que violentan lo que debe ser la escogencia de candidatos establecidos en los estatutos, que es mediante unas primarias. Pero está la otra campana, los acuerdos a que se llegaron en las altas instancias del PLD por un asunto de una coyuntura especial. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana está viviendo un momento muy delicado, ¿verdad?, que no hay por qué traerlo a colación ahora porque todos ustedes lo saben, que fue lo que trajo como consecuencia el pacto que se firmó entre Danilo y Leonel de los famosos 15 puntos aquellos, que algunos ya lo refieren como el documento salvación del momento crítico en que estaba el PLD en ese momento. Un pacto muy traumático, pero se está llevando a cabo. Bueno, es un asunto interno del PLD. Es un asunto interno del PLD que ellos están resolviendo como lo encuentran de la mejor manera que ellos encuentran en estos momentos. Vamos a decirlo así. Ahora, ¿qué es lo que yo digo con relación a Manuel Jiménez? Manuel Jiménez, 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 Manuel Jimé
Yo le diría a mi amigo Manuel Jiménez, a quien admiro como artista, ¿verdad? Como cantautor, autor de piezas como Derroche. A Manuel Jiménez, el dominicano, a que respeto por sus condiciones personales, que no actúe rápido. Yo le recomiendo a Manuel Jiménez que no tome decisiones precipitadas, que se quede tranquilo, que él hizo su trabajo, que él tiene su nombre hecho, que sobre todo en estos meses su figura se ha agigantado. Ya no se ve como Manuel Jiménez un diputado por allá, artista, cantante del área de la cultura, sino se ve un hombre con mayor fuste en el aspecto político, con liderazgo real, no solamente de partido, sino también un liderazgo personal. Y que espere una mejor coyuntura. Es una gran aventura irse de un partido, porque un momento X, que se puede llamar coyuntura, no te favorece. Es una gran aventura. A alguna gente le ha salido bien, pero eso no le pasa a todos. Y las características son diferentes. Yo reseñaba, Magua, con un amigo que estaba tratando el tema esta mañana, que en el 2008 la coyuntura fue muy dura para Danilo Medina. Era famosa algarabía del 90-10 y había una actitud de burla con Danilo, una falta de respeto que se aplicó en ese momento que no era necesario y que Danilo no lo merecía tampoco. Sin embargo, Danilo mordió el polvo de la derrota, hay que decirlo así, emitió su famosa frase, me derrotó el Estado, y lo dejó a ella. O sea, Danilo se puso a inventar yéndose del PLD, que había gente que quería que él se fuera, porque hasta ahí a veces llega la política y la miopía de cierta dirigencia política que se emborracha. Por eso es que se está abogando hace mucho porque se estudie la política como ciencia, para que tú en política muevas ficha y te olvides de los sentimientos en cuanto a que me gusta, no me gusta, mi orgullo, todo eso está en un segundo plano, porque es la coyuntura la que decide en un momento determinado. Si Danilo, por un asunto de orgullo, porque como hay una frase que dice que el orgullo está en el fondo de todos los errores. Si Danilo por orgullo comete una falta, se va del partido, se va con otro partido, etcétera, demostrando inmadurez política, se hubiera perdido lo que le aguardaba en el futuro. Ser presidente de la República, por todos estos años de presidencia, mantenerse en la cresta de la ola del liderazgo nacional con proyección internacional y en el horizonte se ve todas las posibilidades de que repita la presidencia de la República. Pero si se hubiese ido molesto, ¿verdad?, herido en su orgullo personal y deja de ver más allá de la curva, se hubiera perdido todo esto. Entonces, hay gente que piensa, no, que Calderón se fue del PRD, me decía un amigo, y mira, fue senador y ahora sigue montado en el palo. O sea, como que va de nuevo como senador. Pero hay cosas que son diferentes, Magua. No es lo mismo cuando tú te vas de un partido por un pleito personal, como el presidente del PRD, por ejemplo, el pleito que él tenía con Miguel Vargas, que tú te sientas perseguido dentro de tu partido, a que sea una coyuntura. A Manuel Jiménez nadie lo está persiguiendo, nadie le quiere hacer daño a Manuel Jiménez como Manuel Jiménez. Es una coyuntura que incluso tiene ribetes nacionales. Yo diría, por ejemplo, quizá Danilo hubiera querido que Domingo Contreras fuera el candidato a alcalde de Santo Domingo, sin embargo será Roberto Salcedo. Porque no es cuestión de gustos, es el momento que a veces nos favorece ciertas causas personales. Yo le ponía el ejemplo de Fernando Álvarez Bogar y hasta Jacinto Peinado, un amigo, él no quiere entenderlo. Por más que Fernando Álvarez Bogar fuera rechazado por un sector del Partido Reformista, si Fernando Álvarez Bogar se queda ahí,
el Partido Reformista fuera otra cosa hoy. Porque los que no lo querían iban a tener que apoyarlo, porque así es la política. ¿Por qué? Porque Fernando Báez Lugar iba a emerger como la figura principal del Partido Reformista y la salvaguarda del Partido Reformista, continuar en el poder. Y aunque no quisiera, lo iban a apoyar, porque entre dos malos siempre se coge el menos malo. Lo vimos a Jacinto Peinado, pero cuando tú te desesperas en política, la desesperación es parte del fracaso. Manuel Jiménez, que se quede tranquilo, que eche su pleito y diga todo lo que él quiera, pero que se quede ahí, porque sus méritos crecerán, su figura será más grande, será más respetado, que si comete el error de irse por otro partido para aventurar, ¿verdad? Y las aventuras siempre son peligrosas. Casandro, yo pienso y casi estoy convencido de que existe dentro del Partido de la Liberación Dominicana una situación de mucha delicadeza con respecto a los niveles de comunicación que tuvo esa organización política con el Partido Revolucionario Dominicano. Y digo esto porque no solamente en el Distrito Nacional, no solamente en algunos sectores internos del Partido de la Liberación Dominicana, sino en muchos sectores comunitarios, en sectores políticos, comerciales y empresariales, existe una preocupación muy especial por esta baraúnda de opiniones que ha existido dentro del Partido de la Liberación Dominicana, este conciliábulo que tuvo con el Partido Revolucionario Dominicano. Y lo digo esto porque a sabiendas de que esa organización de Miguel Vargas Maldonado está en una posición de declinación constante, se viene a entrampar en este momento con el Partido de la Liberación Dominicana, provocando situaciones de poder resurgir como el ave fénix. Esto nos permite entender de que estas fuerzas internas que están subyacentes dentro de esa organización política pueden amainar los niveles de popularidad y de motivación existentes dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque ellos, Manuel Jiménez, Domingo Contreras u otros, tienen las particularidades de que los estatutos del partido reconocen que ellos debieron ser elegidos a través de una primaria. La primaria es, como todos ya conocemos, es un organismo interno donde selecciona quiénes son los favoritos en un momento específico para poder optar o ser representante de una organización política. Entonces, en este instante, este partido que constituyó Juan Bosch y Gaviño logra situarse dentro de un marco que un grupo de cerebros, los gurúes, esa logia, ha enmarcado, que son sencillamente estas personas que tienen las particularidades necesarias para poder optar por una posición política y que pueda refrendar hacia la contienda de las presidenciales, congresuales y municipales al 2016. Esto es sumamente delicado, y yo sé que las personas que están con Manuel, las personas que están con Domingo van a tomar una acción, porque una acción produce una reacción y esa reacción puede ser contraria o favoreciente a la organización. Y esto puede desdecir en cierta forma, y yo sé que muchas personas que están frente a sus televisores están conteste a nuestro planteamiento, van a estar desconformes con estos niveles procedimentales, porque, Casandro, hay que darle la oportunidad, y es como decía una estrofa, perdón, Casandro, como dice una estrofa, oye, escúchame, oye, hay una estrofa de una canción que la interpreta Julio Iglesias, que en vuela bajito le tienen a matar. Entonces, ellos tienen el derecho de poder acceder a una posición y lograr niveles de crecimiento en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, pero no se puede cooptar. Mira, Magua. No se puede cooptar el derecho que ellos tienen, pero no solamente el PRD, no solamente el PLD, también el Partido Reformista Social Cristiano. Excúsame, mira, hay una frase que se usa mucho cuando se habla de política,
y los politólogos se dan gusto hablando de esto, y es que la política es el arte de lo posible. No de lo que tú Pero quieres. de lo moral y de lo ético. De lo posible, el arte, o sea, con todo lo que tú quieras añadirle, la política es el arte de lo posible. Y la política está sujeta a las circunstancias. Maquiavelo, con su libro El Príncipe, básicamente, escrito en 1513, estábamos en la Edad Media todavía, desvinculó la política de la moral y situó la política como una ciencia, donde tú juegas tu ficha, el otro juega la de él, está la coyuntura, está las circunstancias, lo que él llamaba la fortuna y la virtud. Es decir, hay un 50% que lo pone lo pone el sujeto y hay un 50% que la pone las circunstancias. Por eso tú tienes que ver cómo tú vas a conjugar esto, entre lo que tú quieres, lo que tú tienes derecho, a donde tú quieres llegar y el contexto, la coyuntura, por donde anda. Porque una cosa es por donde andas tú y por otra es por donde anda la realidad. Entonces, la política se nutre de realidades. El doctor Leonel Fernández quería ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. La coyuntura se lo llevó. Reinaldo Pared, Francisco Javier, ¿quiénes son los otros? Esos eran globos de ensayo. No, pero esa gente estaba mirando a ver. Ellos sabían que no iban para ninguna parte. No, escúchame, porque si Danilo no va, y Leonel no tiene la hegemonía dentro del partido, entonces las aspiraciones de ellos tenían un espacio. Si Danilo no, se veía que Danilo no iba a ir, se quería que Danilo no iba a votar por la reelección. Entonces, Francisco Javier, Reinaldo Pared y otros que no tenían posibilidades, pero ejerciendo sus derechos, se lanzaron a la candidatura. Pero cuando ellos vieron una realidad mayor, ellos se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque, mire, Hipólito Polanco, por ejemplo, está insistiendo en un absurdo. Hipólito Polanco es un absurdo, él debe estar viendo el programa y quizás llame, pero yo creo que es un absurdo porque la política se nutre de realidades, aunque cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera. Sin embargo, ¿por qué Reinaldo Pared se retira? Porque Reinaldo Pared dice, yo en esta coyuntura no tengo posibilidades, y es verdad. Francisco Javier dice, yo en esta coyuntura no tengo posibilidades tampoco, me retiro. ¿Qué dice el otro? Lo mismo, y lo mismo hizo Leonel, porque Leonel se retiró porque él quiso, y porque el comité político lo que decidió fue aprobar la reforma electoral para que Danilo Medina se presentara como candidato. Que yo recuerde, no se decidió que Danilo fuera candidato único, se fue después, cuando los otros se retiraron. Entonces se cogió a Danilo como candidato del partido. Entonces, pero ¿qué es lo que yo quiero decir, Magua? Es conectándolo con Manuel Jiménez, ¿verdad? Porque mira, por ejemplo, Santiago, el candidato de Danilo en Santiago es Monchi Rodríguez. ¿Quién no sabe eso? Eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, Abel Martínez Durán también se tiró a ruedo y hay otros. Entonces, ¿qué es lo que se decretó para Santiago? Primarias. Eso va a primarias. No, ahí no se va a imponer nadie. ¿Por qué? Porque el comité político decidió, y la comisión electoral le recomendó esto, y el comité político lo aprobó, que en aquellos lugares donde el alcalde no fuese del Partido de la Liberación Dominicana se hicieran primarias. Bueno, allá habrá primarias. El partido ensamblando de la manera que podía hacerlo para salir de esta situación. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. ¿Es odioso? Claro que sí, porque hay personas que llegaron en 2010, van al 2016, 6 años, muchos se han desconectado de sus provincias, de la gente que lo apoyó, y ahora van a repetir sin hacer nada, de manera automática, y eso es odioso. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un interés mayor, que es el interés partidario, que es lo que se está jugando en esto. Yo lo que digo es lo siguiente, porque Manuel Jiménez es una persona
de nuestros afectos, que Manuel no debe desesperarse, que debe quedarse ahí, que su trabajo político no se va a perder. Ahí yo creo la frase de Danilo Medina, que en política los trabajos no se pierden, sino que se acumulan. Y después de estas elecciones, Manuel Jiménez todavía tendrá más brillo, más calidad moral y saldrá más fortalecido como político y como ciudadano. Ahora, si él se va a la aventura, podría quedarse sin pito y sin flauta. Es lo que yo creo al respecto. Bueno, yo estoy convencido de que el país no es ni del PLD ni del PRD. Y hay una serie de fuerzas que deben converger en función de crear una estrategia de desarrollo y de progreso político, social, económico, de salud, en términos generales, para que este país de República Dominicana tenga la suficiencia necesaria de poder mantenerse en un sitial de trascendencia a nivel internacional y que nosotros podamos ser ejemplo de otras naciones que puedan tener un desarrollo sumamente existencial. Pero yo lo que debo motivar de que el ciudadano dominicano que tiene el derecho de poder aportar a su sociedad en el escenario que sea, debe dársele la oportunidad, y aún más cuando se está dentro de una organización política. Sé que la política tiene una serie de entuertos, una serie de dificultades, y aún cuando se trata en estas sociedades nuestras, que muchas veces no tienen las convicciones fundamentales, sociales y de desarrollo, porque somos así, no logramos situarnos en un marco sumamente especial, somos folclóricos, apelamos a algunos preceptos que no se sitúan en una situación política de desarrollo y de crecimiento general. Pero yo estoy convencido y que este país debe situarse políticamente agradable para fortalecernos en términos generales. Ojalá de que este proceso electoral, que ya lo tenemos muy próximo, apenas unos meses, pueda dar sorpresas. Sorpresa en el sentido de que la sociedad dominicana necesita otros colores, otros matices, otras situaciones, otros pensamientos, otras motivaciones, caras nuevas, rostros que transmitan una serie de lógica para poder situarnos en términos sumamente trascendentes. Con esto no quiero decir que estos colores, estos matices que están debajo de este paraguas político de República Dominicana no son los trascendentes, pero en la diversidad está en cierta forma las soluciones de sociedades como esta, como República Dominicana, que está situada en el Caribe y que nosotros necesitamos avanzar y darle participación a otros. Yo confío, Casandro Fortuna Sánchez, de que hay que darle oportunidades, hay que lograr situaciones de valentía, y cuando estos hombres y estas mujeres logran alzar su voz, lo hacen con un propósito fundamental de decir presente ante unas situaciones que no necesariamente la verdad la puede tener ese equipo político del Partido de la Liberación Dominicana, y que la verdad absoluta como tal no la tiene Miguel Vargas Maldonado ni otras organizaciones, que hay otras verdades que son grisáceas, que son blancas, que son edulcorantes para nuestra sociedad, y eso es lo que se debe permitir en este proceso que está viviendo la República Dominicana. ¿Sabe? Bueno, yo por mi parte ese tema está cerrado, yo también lo he cerrado. Lo dejo ahí porque estamos frente a una situación conocida. El acuerdo Leonel Danilo se firmó y todo el que se quedó en el PLD está sujeto a esas decisiones del comité político. Todo el que está hablando que aquello, que lo otro, que María estaba lavando, se le acabó el jabón y demás, simplemente eso sobra, porque hubo el acuerdo
de la alta dirigencia y una camisa de fuerza. Cada cual entonces está en su plenitud de derecho de decidir, porque cada cual puede decidir lo que crea. Lo que yo creo, cuando la coyuntura no te es favorable, en un momento determinado, no te desesperes. Retírate a la meditación y mira a ver cuál es la mejor forma de tú moverte, actuar para el presente y el futuro. Por otro lado, Magua, hoy es viernes. Hoy es viernes. Mañana es sábado. Pasado es domingo. Y mañana el domingo son las elecciones en Haití. Mañana, creo que hoy cierran, ¿verdad? Con 24 horas. Aquí son 48 horas antes de las elecciones. Creo que ya son 24, no sé. El caso es que en Haití ahora mismo hay unos 50 aspirantes a la presidencia de la República. A mí no me sorprende que hayan 50 o 100, eso no importa. Todo el que crea que tiene derecho a ser presidente de su país, que aspire. Porque yo digo a gente que hay 50, eso no importa. Hay 10 millones de personas. Si están aspirando 50, están aspirando poco, porque eso es una forma de decir que no hay liderazgos dominantes, ¿verdad? Entonces, es como cuando oigo que se dice que hay muchos partidos. Bueno, pero yo, Casandro Fortuna, si mañana yo entiendo que ningún partido me representa, la Constitución Dominicana me da derecho a yo fundar mi propio partido. ¿Y por qué tengo yo que estar siguiendo o inscribirme en un partido que yo no quiero, que no me representa? Y el caso mío debe ser el caso de muchos otros. Entonces yo puedo hacer mi propio partido. Eso es así. Eso es lo que estamos discutiendo en este encuentro. Pero que no le pueden negar al ciudadano el derecho a crear un partido apegado a ciertas normas, claro, porque un partido, para que tenga la característica de tal, debe reunir una serie de condiciones. Bueno, lo que quiero decir con esto es que, para que nadie se sorprenda de que en Haití haya tanto aspirante a la presidencia de la República, porque es un derecho que tiene cada ciudadano de participar en la vida social, un derecho y un deber. Pero ¿qué ocurre? Que no todos los que aspiran tienen esa gran proyección. Hay solamente, de esos 50, solamente unos 10 tienen alguna proyección importante, y de estos 10, solamente 5 o 6 en realidad han proyectado su figura a un nivel tal que pueden ser escogidos, votados a la presidencia de su país. De estos 6 hay 3 que son fundamentales. Este es el caso de Jude Celestín, que ya fue candidato a la presidencia de Haití en el 2010, es nuero de René Preval, está casado con una hija de René Preval García, que fue primer ministro de Haití, después fue presidente. Está, este señor tiene unos 50 y pico de años, 52, 53, es ingeniero electromecánico, estudió en Haití y después estudió en Suiza también, participó en el gobierno de Preval. Está Jovenel Moise, un empresario exportador del plano agrícola, viene de la zona rural, se ha hecho rico y es millonario, y aspira a la presidencia de la República también. Ese lo está apoyando Martelly, es el candidato de Martelly, y Celestín es el candidato de Preval. Y está una señora que es médico, doctora en medicina, Marice Narcisse, perdón, esta tiene el apoyo de Aristide y familia Lavalaz. Ellos 3. Hay otro que no recuerdo su nombre, que también creo que de la misma tendencia de Martelly, que lo están bailoteando como que podría ser el próximo presidente de ese país. Pero uno de ellos va a ser, si tú buscas las propuestas que ellos tienen, son muy generales, pero son personas que conocen la situación haitiana. Y yo voy a decir algo aquí. Aunque no se note, Haití está intervenido, y esa intervención a que está sujeto Haití por parte de la comunidad internacional no es solamente para que estén los cascos azules de la ONU. En Haití se está haciendo un trabajo de fondo para que Haití, en el porvenir inmediato, comience a manejarse
de manera institucional y se dé su propia institucionalidad y sea capaz de sustentar un autogobierno. Decía Lamotte, que fue primer ministro de Haití, que ellos tienen un programa diseñado, ¿verdad?, con la comunidad internacional para que que para el 2030 Haití sea ya un estado emergente, es decir, ya un estado que se sustente a sí mismo, haya autosustentación, con una institucionalidad que vaya sobre rieles, que comiencen a aceptarse las bases del desarrollo, para que Haití pueda entrar dentro del nuevo orden mundial y ser un estado de derecho, con libre mercado, con seguridad jurídica, y que esté insertado dentro de la corriente, ¿verdad?, que postula el nuevo orden mundial, repito, después de que cayó el muro de Berlín. Eso es lo que se está gestando en Haití, para que los dominicanos sepan que, aunque no se note, allí se está trabajando duro para que Haití se rehabilite. Porque ya no, por ejemplo, cualquiera de estos tres que sea presidente será superior a Martelly. Y ya no será dictadura, serán gobiernos democráticos que van a tener detrás a la comunidad internacional para que lo hagan bien, porque es que la idea es que tiene que hacerlo bien, convertirlo en lo que se ha llamado un Estado weberiano, que es un concepto europeo y norteamericano del Estado que está presente, del Estado que es institucional y del Estado que le responde al ciudadano y que puede mantenerse como miembro de la comunidad internacional. Eso es lo que está haciendo con Haití en estos momentos. Por eso es importante que esas elecciones se desarrollen sin inconvenientes, que salga un presidente y que Haití siga ejercitándose dentro de la vida democrática e institucional, porque esa es la base fundamental para su desarrollo presente y futuro. En el caso de la República de Haití o haitiana, yo puedo decir de que la gran mayoría de los partidos políticos o las personas que pueden tener acceso a ellos no quieren, en todo caso, Casandro, yo sé que tú tienes mucho optimismo con respecto a Haití y ojalá que pueda suceder esto, pero yo estoy convencido de que la historia ha demostrado de que Haití no tiene las condiciones, sus gentes no han tenido las condiciones fundamentales de poder avanzar en tener un Haití diferente, tener un Haití que logre situarse, que logre superar esa barrera de insalubridad, de poco desarrollo. Ese es el trabajo que está haciendo ahora, es que eso no, que no se había hecho antes. No, es que mientras Haití tenga esos pensamientos tan absurdos y tan poco desarrollados y que no tenga la capacidad de poder elegir a gente que lo pueda representar, si elige gente que lo que han vivido es justamente de los procesos negativos que tiene Haití, de esas situaciones de hambruna, de negatividades y todo esto, ojalá, vamos a abrir una comilla de que ellos puedan lograr en este proceso ciertos niveles de priorización. Lo que te quiero decir, Magua, escúchame. Tu optimismo. No es optimista, no es optimista. Yo lo que pasa es que el proceso actual de la reconstrucción del Estado haitiano no depende de los haitianos. Ahí está metida la comunidad internacional, porque si fuera por ellos no lo hacen. Tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, después de la pausa continuamos. Gracias a todos ustedes. Si usted está en sintonía con nosotros, estamos transmitiendo directamente de Santo Domingo, República Dominicana, en una transmisión nacional e internacional a través de Teleradio América, Canal 45 y diferentes cables de República Dominicana. Casandro Fortuna, Magua Moquete Paredes, sus anfitriones en este viernes, que estamos como siempre cerrando
la semana, tocando algunos aspectos sumamente importantes que conciernen no solamente a la República Dominicana, sino darle esos visos a nivel internacional. Agradecemos esta sintonía que tienen ustedes de lunes a viernes en este espacio, porque estamos entrando en esa gran pantalla de opinión pública con una base crítica, con una base de análisis, desprendido de algunas situaciones que muchas veces pueden acogotar nuestras situaciones y pensamientos. Lo hacemos desprendido de la lógica de caer en errores. Estamos tratando de que nuestros comentarios sean sosegados, tranquilos, y que todos ustedes puedan ser perceptores de nuestros conceptos. Casandro, estamos conversando en esta mañana sobre un aspecto que debe concretar a República Dominicana, que es Haití. Ojalá que Haití pueda maximizar en estas elecciones su propio nivel de desarrollo, y que la gente que puedan ser seleccionada puede ser auténticos representantes de ese pueblo que está situado en un punto muy oscuro en lo que significa su progreso y su propio nivel de desarrollo. Muchos de ellos se han lucrado de esas situaciones negativas de insalubridad, falta de salud, falta de unos conocimientos fundamentales de sus propios niveles históricos y culturales, y viven de ese asunto. Esperamos de que en esta parte de la isla La Hispaniola ellos puedan resolver su propio problema y que tengan la autodeterminación de que esas personas, ese grupo, ese conglomerado humano que muchas veces se le ha llamado de manera negativa, puedan situarse y puedan resolver sus problemas, pero que sean ellos que los resuelvan, Casandro. Tú sabes, vamos a quedarnos Magua, tranquilos nosotros, mira, aquí en el país. Yo sé que tú eres una persona, tu libro es muy interesante, Haití, el eterno conflicto. Tú manejas muy bien lo que es la historia haitiana, lo que es ese conglomerado que se ha magnificado en términos de no lograr soluciones, pero muchas veces tenemos que ellos puedan respirar sus propios niveles de espacio. Tú sabes, yo tengo ese libro, Haití, el eterno conflicto, tengo otro que ya terminé ya. Tiene que ponerlo antes de diciembre. Realmente no sé, pero realmente ese trabajo que yo hice es como una especie de mi tesis de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Cooperación Internacional, una maestría que hice en España. Lo tengo ahí, tengo otro libro sobre Haití, son 3. El primero ya está publicado y esos 2. Mira, Magua, yo no veo Haití con ojos optimistas. O sea, yo veo las cosas como son. Y después que veo las cosas como son, no peor de lo que son, trato de verlas mejor de lo que son. O sea, ¿qué se puede hacer? Haití, lamentablemente, por su propia cuenta, no ha podido salir del hoyo. Tú sabes que Haití es un estado que se formó de la nada. Es un estado que lo formaron esos esclavos que no tenían condiciones en ese momento para embarcarse en una tarea de esa magnitud. ¿Tú te imaginas? Esa gente estuvieron como esclavos hasta 1793, cuando Sontonax, uno de los delegados de la República Francesa, declara la abolición de la esclavitud para que los esclavos lo ayudaran a ellos a combatir a lo que había todavía de la realeza francesa en Saint-Domingue, que era Saint-Domingue todavía, y para combatir a los ingleses y los españoles que estaban acorralando a las autoridades francesas de la República en Saint-Domingue. Es un poco difícil de entenderlo porque yo estoy mezclando muchas cosas. Pero ¿qué ocurre? Se produce la abolición de la esclavitud en 1793, después la ratifica la Convención Nacional Francesa en el 94. Ese mismo año Toussaint, que estaba de este lado apoyando a España, se cruza para Saint-Domingue. Aquí fue que hicieron general a Toussaint Louverture. Quien le da los rangos y los reconocimientos a Toussaint Louverture es España. Entonces, cuando él pasa a Saint-Domingue, ya él es militar, general, reconocido, incluso homenajeado por España, y se hace líder entonces en Saint-Domingue,
porque Toussaint nunca fue haitiano, nunca Toussaint Louverture fue haitiano, porque Haití no existía. Entonces tú no puedes ser de un país que no existe. Él era francés, ex esclavo, y murió antes de la creación de Haití. Entonces, ¿cómo se le puede decir que era haitiano? Si cuando él murió Haití no existía. Entonces, vamos a estar claros en eso. Entonces, a partir de ahí, de eso que se conoce como la Revolución Haitiana, que nace el Estado haitiano, lo que hay son 2 o 3 figuras importantes: Dessalines, Cristóbal, el grupo de los mulatos, que esa gente no favorecía la creación de un Estado haitiano. Ellos se sintieron franceses y querían ser dependencia de Francia. Pero ¿qué ocurre? Se da la Revolución Haitiana, se crea el Estado haitiano y tienen que marcharle a la realidad en la que se encuentran. Pero ellos no estaban en condiciones de fundar ese Estado. Bueno, pues ya lo hicieron. Y lo acorraló todo el mundo desde entonces. Y con el paso del tiempo, en medio de muchos avatares y muchos conflictos y problemas, ellos no han sabido organizarse. Porque el gran problema de Haití es Haití mismo. Su situación de desarrollo político y social. Un Estado que nació con tantos problemas, que ahí nació una élite mulata y negra que se impuso desde el principio a la gran masa campesina, a lo que esa élite siempre vio como seres de segunda categoría, siendo ellos del mismo pueblo. Pero, Casandro, no quiero interrumpirte, pero la gran problemática haitiana ha recaído sobre la República Dominicana, mientras otros países que tienen unas coyunturas históricas sumamente fuertes, con Haití no han sido responsables. No, el asunto es fronterizo. Por eso, el gran problema de nosotros, los dominicanos, es regular esa frontera. Porque es que para un haitiano irse a Bolivia, o irse a Chile, o irse a Finlandia, primero piensa ir a República Dominicana, y de aquí recalando en las islas cercanas, porque se pueden montar en una yolita que ellos hagan y tirarse al mar, como hacían los aborígenes, y quizás llegan a donde quieren ir, como hacían los cubanos, cuando se iban a Miami. Entonces, lo que está más cerca de ellos es República Dominicana, pero eso es viejo. Desde que estaba la colonia francesa ahí, y ellos eran esclavos, ellos escapaban y venían para acá. Lo que pasa es que anteriormente los recibían, aquí los recibían, oye, y le daban tierras. Estoy mencionando que los Mina, no Minas, los Mina, una tribu africana, o sea, de una población africana, que vinieron como esclavos a Saint-Domingue, se trasladaron para acá. Aquí le dieron esa tierra donde está los Minas, esa tierra se dio a las autoridades españolas, a ese conjunto de esclavos africanos y marrones, y se ubicaron ahí, y le pusieron los Minas. Y así, cada vez que venían cimarrones, como le llamaban a los esclavos que se escapaban, aquí los recibían. Porque es que esa cuestión de la frontera, por eso se llama el otro día que siempre ha habido un comercio fronterizo que ha sido inevitable. Las autoridades españolas nunca pudieron controlarlo, ni se va a poder controlar, porque no hay forma de controlarlo. Lo que le pasa a Estados Unidos con México, pero ahora descubrieron un túnel parecido al del Chapo Guzmán, porque estaban cruzando gente y droga. Porque tú sabes que hay tecnología para tú hacer un túnel. El del Chapo Guzmán tenía 11 kilómetros, creo que era. 1.5. Realmente no recuerdo. ¿Cuánto era? Sí. 1.5. 1 kilómetro y pico. Sí, o sea que ese túnel estaba en la cárcel, pero había comenzado, si estamos aquí, eso había comenzado más allá de, ¿cómo se llama esto? La Churchill. Más allá de la Churchill. Eso comenzó en la Lincoln y venía por abajo rompiendo. O sea que el que salía allá, la gente lo veía y creía que estaba caminando por ahí, no se iba a imaginar nunca que está saliendo de una cárcel, porque por lo extenso. Entonces, Magua, esa situación de vecindad con Haití será para siempre. Entonces, yo digo, nosotros debemos tener control migratorio, que ya se comenzó a eso, y abogar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos se desarrollen. La comunidad internacional lo está ayudando. Yo soy un estudioso del tema haitiano,
Yo no estoy hablando con prejuicio, ni con optimismo, ni con pesimismo tampoco. La comunidad, tú ves ahora mismo en Haití, hay docenas de observadores de la Unión Europea, inclusive hasta del Club de Madrid, allá en Haití. Oye, Europa está metida de lleno en Haití para que esas elecciones se lleven a cabo. Y uno de ellos tres va a ser presidente y será mejor presidente que todos los otros que ha habido en Haití. Y con el paso de 3 o 4 presidentes, Haití va a dar el giro, va a dar el salto que dimos nosotros. Nosotros duramos aquí con 30 años con Trujillo. Nosotros atacamos a los haitianos 30 años con Trujillo, que se considera que era una finca personal de Trujillo. Es una vergüenza. El pueblo dominicano tenía un jefe, oye, como le decían, el jefe. Yo me junto todavía con gente trujillista de aquel tiempo, me junto yo. Ellos empiezan a hacer anécdotas y decían, oh sí, estábamos en tal sitio y cuando llegó el jefe, qué sé yo qué, y lo dicen normal. Pero era una finca, como tú dices, era una finca con cierto orden de prioridades. No, pero teníamos un dictador con una, con una cárcel llena, un gobierno que se mantenía sobre la represión, asesinato, represión, un exilio grandísimo. Entonces, pero nosotros aguantamos a Trujillo 30 años y después vino Balaguer, una semidictadura terrible para la gente con pensamientos democráticos y también nos lo chupamos a Balaguer. 22 años, los 12 fueron los malos, ya los 10 las cosas cambiaron. ¿Y Leonel Fernández? Cambiaron. No, pero que ya estamos en otra tesitura ya. Leonel Fernández fue un entreguista. Pero no, escúchame. Pero es que tú me estás haciendo un parámetro. No, Magua, escúchame. Es que tú me estás haciendo unos parámetros. Estamos hablando en términos de la dirección del Estado, de que ellos no han sabido manejarse allá, que nosotros hemos ido superando, porque tú no vas a decir que Leonel Fernández era igual que Trujillo. No, pero tampoco. O que Leonel Fernández era igual que Balaguer. Pero que tampoco me pueda beatificar. No. Yo no estamos beatificando a nadie, Magua. Lo que estamos diciendo es que nosotros hemos ido evolucionando o no. Claro, las sociedades van evolucionando. Eso debe pasar con Haití. O sea, el que llegue no será un Duvalier, ni un Aristí, que también se perdió en el camino. Entonces, la comunidad internacional que se ha instalado en Haití tiene el propósito de reconstruir ese Estado y de ayudarlo a que ellos vayan construyendo una cultura de la democracia. Sí, los haitianos están interesados de reconstruir, pero que nosotros... Es que ellos están interesados, lo que pasa es que el desorden en que lo tiene sumido esa clase política y económica no lo ha permitido. Y a eso que la comunidad internacional está diciendo. Elecciones, vamos a las elecciones, mira qué difícil ha sido, pero van las elecciones. Va a haber muertos como ocurría aquí. Aquí en una campaña electoral siempre habían muertos. Últimamente no los hay. ¿Por qué? Porque esos enfrentamientos que se daban, que hay una caravana del PRD en tal sitio, ahí hubo una caravana reformista, a caerle a tiro a todos. Y la policía y la guardia reformista. No era el PRD, no, que armaban los desorden, eran los reformistas armados y habían muerto. Eso ha ido superándose. Y algunos de esos mismos antidemocráticos y favorecedores de Trujillo, de Balaguer y de la represión, ya tú lo ves que han cambiado su discurso, tú lo oyes hablando por la televisión, ellos critican cualquier cosita, critican ellos como grandes demócratas. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque estamos viviendo dentro de otra coyuntura y ellos quieren reciclarse. Eso va a pasar en Haití. Todo el que crea que al pueblo hay que masacrarlo, maltratarlo, que hay que hacer trampa, la coyuntura la van a ir variando, pero no son ellos, no. Debieron ser ellos. Es la comunidad internacional. Le están enseñando a ellos cómo deben hacer las cosas. Quieran o no quieran. Mira, René Preval maniobró para que Jude Celestín fuera el candidato oficial de Haití en el 2010 y no pudo. Cuando fueron los tres a la primera vuelta, que no ganó ninguno, Mirlán de Manigá, Jude Celestín y Michel Martelly, Jude Celestín quedó descartado y ellos quien descartaron fue a Martelly. Después
haciendo un recuento de los votos, dijeron, no, porque quedó en último lugar fue Celestín, no Martelly, a Celestín lo sacaron. Pero René Preval quería hacerlo cruzar de manera fraudulenta. ¿Cómo ocurre en estos países donde hay personas, ¿verdad? Maguá, charlatanes, delincuentes, con funciones de relevancia dentro de la sociedad, y tú crees que son serios, y lo que son es unos delincuentes de primera, y de que tú le das un chance, arman lo que tengan que armar para beneficiarse a sí mismo y a su grupo en contra de la mayoría. Haití va a superar esto al ritmo que va, y van a lograr situarse como Estado de Derecho, con su economía de mercado, seguridad jurídica, eso es lo que viene. Bueno, realmente Casandro y yo hemos tratado de hacer un conversatorio sobre la situación de Haití hoy viernes dentro de lo que es el proceso político de esa parte de la isla española. Gracias a todos ustedes. Magua Moquete Paredes, Casandro Fortuna, fueron sus anfitriones hoy viernes, y ojalá todos ustedes puedan este fin de semana estar en paz con Dios, su familia, en términos generales. Dios les bendice.